Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en un nuevo encuentro de Podcast de la Libertad en el ámbito de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Y hoy vamos a charlar sobre la temática de Chile, el nuevo presidente. Vamos a intentar comprender qué está pasando en Chile, qué significa que haya un giro, un cambio de timón en Chile, implica cambios profundos, ¿no? Y para ello vamos a tenemos la suerte de contar con la presencia y la palabra de Aldo Casinelli. Él es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chile. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Gracias por la posibilidad de charlar con vos. Un gusto saludarte, Martín, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por esta posibilidad y te damos millones de preguntas, ¿no? Porque tiene aparte esta noticia muchas implicancias para la relación bilateral y regional, ¿no? Pero una primera pregunta es ¿cómo podemos interpretar esta victoria de Kast en Chile? Martín, yo lo pondría en dos planos, en dos niveles. Uno, que es un plano muy práctico en términos de políticas públicas, que es lo que la ciudadanía está demandando hoy día, que es un tema de seguridad, orden y algo que está muy vinculado, que es el tema del crecimiento y el empleo. Entonces, tú ves esos tres elementos y el presidente electo los representa absolutamente. Pero hay otro plano que yo te diría que es un poco más profundo, un poco más de principios, valores, o si tú quieres de más filosófico. No quiero entrar en esa profundidad, pero sí me parece importante señalarlo, que tiene que ver con conceptos de libertad, con conceptos de progreso, con conceptos del desarrollo del individuo como persona dentro de una sociedad. Y por lo tanto, ¿cuál es la relación del individuo, la sociedad y el Estado? Y esa, ¿cómo se va construyendo? Yo te diría que este equilibrio entre un elemento bastante práctico que tiene que ver con políticas públicas, con cómo gestiona el Estado, y como te señalaba, todo lo que tiene que ver con seguridad, que es una demanda muy sentida de la población, el tema migratorio muy fuerte, y últimamente el tema de crecimiento y empleo. Y en este punto lo ligo con lo otro que te estaba diciendo, que tiene que ver con la libertad, con el emprendimiento, con el individuo. Chile fue un país donde durante mucho tiempo estos elementos fueron de la mano. Aquí había crecimiento y había movilidad social. Un país que en la década del 80, 90 logró reducir la pobreza del 50% a menos del 8%, pobreza extrema, pero que además generó un espacio de crecimiento en términos de ingreso per cápita, de calidad de vida, independiente del factor o el indicador que tú lo midas. Coeficiente de Gini, 2020, multivariable, donde tú lo manejes, estaba muy arriba, pero en algún minuto esto se nos trabó, y se nos trabó precisamente por la vía del crecimiento. Tuvimos, finalizando la primera década de este siglo, el crecimiento se estancó o se redujo significativamente, y yo creo que ahí hubo un problema de movilidad social, y la gente empezó a decir, bueno, el esfuerzo que yo estoy haciendo, el esfuerzo que estoy haciendo con mi familia, en términos de estudio, de trabajo, de emprendimiento, está retribuido, y ahí empezó el cuestionamiento. Y ese cuestionamiento terminó, como ustedes bien saben, en lo que se ha dado a llamar un estallido social el año 19, el 2019, en octubre, y de ahí surge otra interpretación de lo que estaba pasando en Chile. Y yo vuelvo a conectar esto con el surgimiento o el triunfo de José Antonio Kast hoy día como futuro presidente de este país, desde el 11 de marzo del 2026. Esta ilusión de que se podían tener atajos, de que se pueden tener atajos para alcanzar el desarrollo, para alcanzar mejores niveles de calidad de vida. No hay atajos. Y ustedes lo saben, tú, Martín, la Fundación, lo sabemos en Chile. No es posible alcanzar el desarrollo, no es posible mejorar la calidad de vida de las personas si no hay esfuerzo, si no hay orden, si no hay disciplina, si no hay inversión, si no hay ahorro, si no hay un ambiente adecuado para que la gente
esté dispuesta a que ese empeño que está haciendo lo ponga también al servicio de la sociedad. Y te consulto, ¿cuál vos ves que es el legado que ha dejado, que está dejando el presidente Boric? Compleja tu pregunta, Martín. De nuevo, voy a ir por dos respuestas. Una, afortunadamente, no es mucho en términos de legado material o de políticas públicas. No hay muchas políticas públicas. Uno podría decir, ¿sabes qué? Hay una que tiene que ver con las pensiones, sí. Pero las pensiones fue la única gran reforma que se hizo en este gobierno, pero que lo que hace es precisamente afirmar lo que estábamos diciendo, afirmar uno de los principios los que venía en el modelo anterior, que era este concepto de los administradores de fondos de pensión, la capitalización individual, que se le agrega, y que ya lo había hecho el presidente Piñera, se le agrega un componente de solidaridad a través del Estado, y va conjugando un sistema mixto. Yo diría que eso es el principal, uno podría decir que este es el principal legado que va a dejar el presidente Boric y que tiene que ver con justo lo que te estaba diciendo antes. Esto se creó en la década del 80 del siglo pasado, se fue acrecentando, fue uno de los grandes argumentos por los cuales se produjo o se gatilló el estallido. Bueno, y hoy día tenemos un sistema que la gente valora significativamente, que se le da un impulso. Y eso podríamos decir que es un gran legado en términos de gestión. En términos políticos, yo creo que la discusión, sobre todo en su sector político, que es la izquierda, una izquierda radical, entre una alianza del Partido Comunista con el Frente Amplio, yo creo que quedaron bien al debe. Bien al debe en términos de la capacidad precisamente de administrar el Estado. No olvidemos, Martín, que este sector pretendía que todo pasara por el Estado. Bueno, pero no fueron capaces de administrar el Estado, no fueron capaces de dar respuesta a las demandas de la población a través del Estado, cuando lo tuvieron para administrar. Acuérdate que los gobiernos son administradores temporales del Estado, en los periodos, en la democracia, en los periodos que les corresponde. Y su propuesta tenía mucho que ver con eso de hacerse parte, de que todas las soluciones pasaban por el Estado, la educación, la salud, las pensiones. Bueno, no fue así, y hoy día tenemos un déficit precisamente en cada una de estas áreas que te he señalado. Por lo tanto, sí, ahí hay una deuda significativa que tiene este gobierno en términos generales, y no quiero entrar en otras materias como tiene que ver el medio ambiente, ciencia y tecnología, cultura, para qué decir el tema del feminismo o de la equidad de género que tanto vociferaban en su minuto dicho sector. Nada de eso hoy día tú puedes decir, hoy hay un avance indiscutible, como sí lo tuvimos en la época del expresidente Lago, del expresidente Piñera, incluso de la presidenta Bachelet. Hoy día, por eso te digo, el legado es un legado bien escaso, bien carente, y que el único que uno podría destacar es precisamente el que resuelve a través de una alianza público-privada algo que tiene que ver con las pensiones y que refuerza un modelo que venía desde épocas anteriores. Y para ir finalizando, te quería consultar cómo interpretar la visita del presidente electo Kast a la Argentina de Milei. Las posibilidades de cooperación, ¿qué mensaje podemos leer a partir de ese acto? Bueno, hay una imagen que es bien decidora de la visita de nuestro presidente electo, José Antonio Kast, al presidente Milei, y que tiene que ver con la libertad avanza por la región. O sea, la libertad se va instalando en la región, no es solamente Argentina, no es Paraguay, Chile, y lo más probable es que siga ascendiendo en la medida en que estas miradas se van transformando y van tomando carne, se van haciendo carne en términos de políticas públicas. Pero como tú preguntas en elementos concretos, yo creo que una alianza entre ambos países, no solamente una alianza en términos de principios, valores, sino una alianza práctica. Aquí tenemos que ser capaces de conjugar a través de políticas públicas, a través de la gestión de ambos estados, beneficios. Por ejemplo, nosotros tenemos un tratado minero firmado hace muchos años, décadas. Bueno, me da la impresión que este es el minuto de hacerlo viable, de darle
de concretarlo. Tenemos la alianza en temas del gas, que en algún minuto, en finales del siglo pasado, fue muy beneficioso para ambos países. Bueno, ahí hay que retomarlo. Tenemos una lógica de los corredores bioceánicos, pero los corredores bioceánicos hoy día son mucho más que una franja asfaltada donde transitan vehículos de un lado para otro. Pueden ser corredores logísticos, pueden ser corredores comerciales, pueden ser corredores de transformación productiva. Y cómo unes dos océanos o dos mercados, eso es significativo. Y me podría extender con el tema del turismo, con el tema cultural, con el tema de integración física. O sea, Martín, yo todavía no concibo que tengamos un par de pasos fronterizos y sea tan difícil cruzar de un lado a otro, y no estoy hablando de la mercancía, estoy hablando de nosotros, personas. Hace un tiempo estábamos hablando de lo que se llaman los puentes aéreos, poder cruzar sin tanto trámite entre un país y otro, pero también tenemos otros desafíos, y no quiero dejar pasar esta oportunidad, Martín, sin al menos plantearlos o enunciarlos. Tenemos un desafío en el tema del crimen organizado transnacional. Yo creo que eso es clave para resolver este fenómeno que se nos está enquistando. Y esto tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con el trata de personas, tiene que ver con la migración, tiene que ver con el lavado de activos, tiene que ver con el sicariato. Y ahí también tenemos que tener una alianza que nos una para enfrentarlos como un solo conjunto. El crimen organizado, los delincuentes se juntan y resuelven y operan en ambos países sin distinción. Bueno, nosotros tenemos que ser capaces también de perseguirlos sin distinción en ambos países. Y eso nos va a dar también la capacidad para enfrentar otros desafíos, el tema cultural. Nosotros tenemos muchas similitudes. Mira Europa, con todas las diferencias que tienen, mira lo que son. Y nosotros, con todas las similitudes que tenemos, no podemos estar de espalda por mucho que la cordillera sea tan grande. Aldo, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos y gracias por iluminarnos en tantas preguntas que se abren, ¿no? Y oportunidades de colaboración, cooperación, crecimiento y fortalecimiento del vínculo ganar-ganar, ¿no? Entre ambas sociedades y la importancia estratégica de estos resultados en lo que es América Latina. Un fuerte abrazo, gracias. Siempre un gusto, que esté muy bien.